Buenas noches a todos los que se conectan con nosotros en esta noche de viernes. Colfondos ha creado este espacio para apoyar la cultura. Para mí es muy grato volver a conectar con ustedes. Ya tendremos la oportunidad de vernos otra vez, pero bueno, me encanta que la cultura, el arte siga siendo un motivo para unirnos. Así que gracias a Colfondos por este espacio. Y hoy quiero presentarles a un fotógrafo, digo yo, el cazador de mariposas y el caminante de un país bellísimo, lo conoce muy bien, un país también herido, pero que hoy supera su pasado y hoy también está sanando. Él es Jesús Abad, también conocido como Chucho. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Carla. Es un placer este diálogo contigo y estar haciendo parte de este diálogo propiciado por Colfondos. Jesús es fotógrafo documental. Para quienes no están muy familiarizados con el género, pues es un género de la fotografía que se especializa en informar, en registrar un hecho de la vida diaria, de un contexto social, político, económico. Y bueno, Jesús tiene un gran archivo de fotografías. Y bueno, también él estudió en la Universidad de Antioquia y ha ganado múltiples premios. Se ha ganado 3 veces el premio Simón Bolívar, se ganó el CPG, que es un premio y un reconocimiento muy importante para la protección de los periodistas. Nunca antes se había pues, otorgado ese galardón a un fotoperiodista. También tiene este nombre, ¿no? Fotoperiodista o fotoreportaje. Y el año pasado creo que fue uno muy bueno para ti porque ganaste el premio Gabriel García Márquez a la excelencia y también se publicó el documental del Testigo en Caracol y también está en Netflix. Comencemos con esta conversación, con este diálogo. Esta es una de mis fotos favoritas de Jesús. El aislamiento social se puede ver como una condición idónea, casi que perfecta para un fotógrafo, para un artista. ¿Es tu caso? Bueno, pues en mi caso yo creo que estoy haciendo muchas reflexiones que espero más adelante poder compartir, pero es difícil que le amarren los pies, el alma, el corazón y los ojos a un reportero gráfico que le encanta salir a caminar el territorio colombiano, porque digamos que esa es mi pasión, salir a conocer este país. Tristemente lo he conocido más por la geografía de la violencia, pero hoy en medio de este encierro me propicia reflexiones para un país que necesita cuidar más su campo y a sus campesinos. Ahora que dices que la fotografía es tu pasión, ¿uno puede cambiar de pasión, Jesús? Si pudiera cambiar de pasión, yo creo que me la pasaría contemplando, o sea, no haciendo fotografías, porque hay muchas fotografías que no se hacen, que se quedan en el corazón, que se quedan acá, adentro, en esa conciencia, esos ojos que me permiten ver el paisaje, ver un atardecer, ver un anochecer. Acabamos de ver una serie de fotografías en donde estaba contemplada una mariposa sobre la canana de un hombre armado, esa canana de balas, pero con una mariposa que es como un detente, quieto, y es pare la guerra, paren todas las violencias. Y esas fotografías que he hecho con la urgencia con la que un reportero gráfico sale a caminar este país también me ha permitido contemplar los cielos estrellados, que ahorita veíamos una imagen en Ciénaga Magdalena de unas casas azules, verdes,
con un cielo estrellado en un lugar que a mí me enamora, pero que obviamente he conocido primero sus territorios, como te decía, por la geografía de la violencia. ¿Cuánto quisiera yo como periodista caminar para ver la dignidad y la humanidad de nuestros campesinos? Pero a veces la he conocido, como les estaba diciendo, es desde otro tema, desde los dolores, pero vuelvo a esos mismos lugares para entender que la vida continúa y que la esperanza nos habita. Jesús, cuando emprendes un nuevo proyecto, no sé qué te mueve más, si el instinto o la razón. ¿Qué te da al mismo tiempo, qué te llena de valor para salir con tu cámara y encontrarte en algún momento, en un muy buen periodo de tu carrera, con la guerra? Es decir, en algún momento sabías que te esperaba. A ver, yo creo que hay muchas cosas que se juntan. Yo soy el menor de una familia y crezco con todos los relatos del asesinato de mis abuelos, de un tío, pero también con la historia de un padre obrero que por la violencia, un campesino y una maestra campesina que tuvieron que desplazarse a la ciudad, pero no nos enseñaron a odiar, no nos enseñaron de venganza, que llegaron a vivir en condiciones muy difíciles, pero tengo que decir que mi padre, cuando pudo conseguir el trabajo estable, fue como obrero en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y por qué te estoy contando esta historia? Porque fue, digamos, el primer lugar educativo que yo conocí, la Universidad Nacional, pero terminé periodismo en la Universidad de Antioquia. Hice una fusión, un sincretismo entre esa historia que habían vivido mis padres, mis tíos, la muerte de mis abuelos, mis hermanos mayores que llegaron desplazados a esta ciudad a vivir en condiciones muy difíciles. Pero te estoy diciendo que cuando yo estudié periodismo, yo soy el menor de una familia de 7 hijos de papá y mamá. Tenemos una hermanita de crianza que es una mujer especial de 73 años. Y te tendría que decir que yo, cuando salgo a trabajar, estoy pensando en que lo que le está pasando a los campesinos, a los pueblos afro o a los pueblos indígenas hoy, incluso en medio de esta pandemia, eso también me afecta a mí, porque estos días he estado dialogando con líderes de comunidades en el Chocó y con líderes indígenas, y ellos, más que temor a la violencia, más que temor al virus del COVID-19, tienen este temor por el plomo, por la plomonía. Y es ahí donde yo te digo, si en este momento no estuviéramos con este confinamiento por temas de salud, yo ya estaría yendo a algunos de estos lugares donde tengo amigos y amigas que están sufriendo. Entonces se juntan las dos. Uno es la razón, es mi conciencia, pero también es la empatía y la solidaridad, porque cuando yo voy a estos lugares, puede que mi trabajo fotográfico no vaya a parar a ese grupo armado de hacer algo, pero estoy haciendo un testimonio para no olvidar y para decirle a las nuevas generaciones, de decirles, esto no se puede repetir. Tenemos que trabajar en contra de la guerra. Y yo no entiendo por qué este país no trabaja por la reconciliación, porque los afectados siempre van a ser los mismos. Yo creería que no le temes a la muerte y que de alguna forma sales a enfrentarla. ¿A qué le temes? No, claro que yo le temo a la muerte. Yo salgo muchas veces con miedo. Hace un año, por ejemplo, me fui solo a una región del Chocó, municipio de Río Sucio,
donde solamente llegar a Río Sucio es difícil. Pero cuando llegué a Río Sucio y me tenía que meter por el río Truandó y luego por el río Chintado para llegar hasta una comunidad, encontré no solamente una creciente de árboles, sino que encontré el miedo de una comunidad afectada por el asesinato de su líder, que se llamaba Aquileo Mecheche Baragón, un rector y maestro de un colegio que enseñaba no solamente a leer y a escribir, sino que era el alma de una comunidad metido en medio de la selva. Y te estoy diciendo, me demoré 8 horas en un pequeño bote para llegar allí. Y allá sí está viviendo la gente con ese dolor. Y obviamente yo entré con mucho miedo. O sea, hubo personas que me dijeron, yo lo acompaño. Y yo a veces prefiero ir solo, como he ido a tantos lugares de mi país, porque no puedo poner en riesgo la vida de un hijo o la vida de mi hija, porque no puedo poner en riesgo la vida de otra persona, porque obviamente yo la estoy poniendo con el ánimo de dejar un testimonio para generar en este país una reflexión, como te decía ahora, y en una sociedad donde hay gente que le encanta sembrar cizaña, que le encanta sembrar odio, y yo digo, los grandes perdedores siempre van a ser los mismos. Pero para concluir esta pregunta te voy a decir algo que no me da pena decirlo porque hay gente que a veces no le gusta mentar estas cosas. Yo cuando voy a salir a cualquier viaje, yo siempre le pido la bendición a mi madre. Más allá de un rito católico, entiendo que su bendición es una señal de amor, porque ella lo que quiere y que puedo llegar a estar tranquilo con mis hijos, con mi familia, con mi madre, con mis hermanos. Pero te aseguro que nosotros en ese sentido somos privilegiados, así corramos riesgos. Pero en Colombia hay miles y miles de personas, y te diría millones, que en algunas regiones están viviendo situaciones muy difíciles y no están preocupados por la pandemia. Están preocupados por el despojo de tierras, están preocupados como Leiner Palacio, líder de la población de Bojayá, 18 años después de la tragedia de Bojayá, Leiner Palacio está preocupado por su vida y por la de sus comunidades, que no son solamente las de Bojayá. Entonces hay territorios de este país que cuando un periodista va, pues sí, corre riesgos para dejar un testimonio, pero hay gente que se la pasa viviendo en riesgo, y es eso lo que no han podido entender muchos dirigentes colombianos, que no se ponen la mano en el corazón, que no tienen conciencia, sino que piensan con la bilis, que es la misma con la que hablan, y no han entendido que la palabra y que las ofensas y que esas rivalidades y esas polarizaciones políticas en la palabra se transmiten en bala en algunas regiones de Colombia. Jesús, te has enfocado a lo largo de tu trayectoria y de tu carrera profesional como fotógrafo en el conflicto armado, en los derechos humanos, y has tenido la oportunidad de encontrarte con un sinnúmero de historias, y la fotografía consiste un poco en guardar un momento para siempre. ¿Qué momento tienes tú que guardas para ti, para siempre? Bueno, yo creo que guardo muchos momentos. No podría circunscribirme solamente a los temas del dolor y de la violencia. Ustedes tienen, por ejemplo, en la presentación, ojalá, una mujer como Ana Felicia Velázquez, una mujer que le dio vida y dignidad a su casa en medio de la guerra y del desplazamiento, la mujer que se casó en Granada.
pero hay momentos que también tengo que recordar que son muy bellos porque cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia terminando, nació mi hija Manuela, que hoy es médica, y nació un 25 de agosto del año 92, 5 años después del asesinato de Héctor Abad Gómez, que ustedes estuvieron invitados aquí en estos diálogos que hace Colfondos, a Héctor Abad Faciolince, hijo de Héctor Abad Gómez. Pues bien, yo soy de alguna forma hijo de esa universidad, discípulo de esas lecturas y de ese humanismo como el de Héctor Abad. Pero entonces, así como te hablé de mi hija Manuela, que nació un 25 de agosto y que tengo que hablar de ella con mucho amor porque en medio de esta situación es una mujer médica, que le apuesta todo a la vida, pero también tengo un hijo que es chef y nació el mismo día que yo nací, un sábado 22 de abril. Entonces, a esa compañera que me dio ese par de hijos, pues obviamente yo le agradezco porque son dos regalos maravillosos que me han permitido mantener la esperanza. Pero tengo una familia que es muy bella y te lo digo, todas esas situaciones, ser hijo de quien soy, de ese obrero de la Nacional y campesino que ya no vive, Sí. pero esa mamá que a la que yo le pido una bendición para decirle, porque para mí esa bendición es puro amor, yo salgo a encontrarme con este país y seguro que me encuentro a veces con situaciones muy difíciles, pero siempre, siempre, en medio de las situaciones difíciles, encuentro gente que no pierde la esperanza, que me brindan su amistad y que por eso me convierto a veces en un amigo de estas personas para poder regresar. Y cuando yo voy a estos lugares, allá no piensan en el fotógrafo o en el... Yo trabajo hace 20 años solitario. Allá piensan es, regresó Chucho. Y Chucho siempre regresa cargado de fotos o cargado de historias para compartir con las personas. En muchos lugares del país, yo he dejado fotografías como testimonio de las comunidades. Y perdóname que me haya extendido en esta respuesta. Yo a la gente generalmente no le devuelvo las fotos del dolor. Yo cuando regreso con fotos, son con fotografías que hablan de su dignidad, que hablan de la vida que están tratando de sacar adelante. Porque yo no puedo quedarme solamente con las imágenes que me hablan de lo que he visto y que hace sufrir a la gente. Eso le queda al país para que reflexione, pero a la gente le devuelvo fotos de su humanidad. Y ahora que estás hablando de esos tantos momentos que tienes y que hacen parte de tu vida, eres el hombre que siempre regresa a esos lugares, quizás donde no hay un buen recuerdo para la gente, pero yo quisiera que me hablaras de dos historias en particular, que es la historia de Camila y la historia de la pareja, de la que acabas brevemente de mencionar. Sí, bueno, la historia de Camila es la historia de una comunidad que conozco hace 23 años, que queda en la serranía de Avide, sí, municipio de Apartadó, se llama San José de Apartadó. Entonces conozco esa comunidad desde el año 97 como una comunidad de resistencia, es de las primeras comunidades de paz en Colombia, en una región como el Urabá, que ha vivido situaciones de guerra muy fuertes. Si ojalá pudiéramos ver la primera fotografía del año 2005, cuando Camila está enterrando una cruz, esta comunidad, te decía que, o les cuento que la conocí en el año 97, pero en el año 2005 yo acompañé a esta comunidad en el entierro de las víctimas de la matanza de San José. Entre las víctimas estaba el papá de Camila, su madrastra y dos hermanitos. Los dos niños, su papá se llamaba Alfonso Bolívar y los dos hermanitos se llamaban Santiago, como se llama mi hijo, Santiago de
tenía apenas 20 meses de edad y su hermanita tenía 5 años, se llamaba Natalia. Esta fotografía, pues yo nunca la publiqué en prensa, pero me llevé una sorpresa porque 12 años después, o sea, estas fotografías son tomadas el día 28 de febrero del año 2005. Yo a esta niña le hice esta foto, nunca le pregunté cómo se llamaba, pero 12 años después, a fines de enero del año 2017, la conocí o me la encontré de nuevo. Yo no sabía quién era ella, pero cuando me cuenta el relato, conociendo, digamos, es en un campamento de la guerrilla de las FARC en el sur de Córdoba, cerca de la represa de Urrá, en las estribaciones del Paramillo, y dialogando con muchos de esos guerrilleros, pues me encontré que había muchas víctimas, pero me dicen que había una chica que cargaba un recorte de prensa del asesinato de sus padres y sus hermanos, y cuando fui a dialogar con ella, yo le dije primero que me contara la historia, y cuando ella me cuenta la historia, yo le dije a ella, la persona que contó esa historia fui yo, y yo estuve en esos lugares, y ella no, pues se sorprendió mucho, me decían que ella no podía sacar ese recorte de prensa porque se ponía a llorar, que el recorte de prensa lo guardaba en su morral como si fuera un tesoro, y entonces es la foto que habíamos visto anterior, cuando yo le dije a ella que me mostrara pues ese recorte que era de la revista Semana, donde se cuenta por qué mataron a sus padres y por qué mataron a los 2 niños. Entonces volverme a encontrar, y ese es, digamos que ese fue un encuentro sorpresa, pero conocer esta historia, verla a ella primero cavando una cruz por el asesinato de su familia, y el resumen de la historia es los que cometieron el crimen. Ahí está su padre en la fotografía que aparece, es su papá Alfonso, su madrastra que se llamaba Sandra, y los 2 niños Santiago y Natalia. Pero cuando yo le digo cuando yo les estoy contando esta historia tan conmovedora que vivieron también muchas personas que toman las armas, y es encontrarla a ella y saber que cuando ella me dice, cuando yo veo las fotos y yo le digo, yo soy el autor de ese trabajo, yo regreso a Medellín, busco en mi casa y encuentro que efectivamente esta chica había estado ahí y ella había sobrevivido porque ella estaba en Medellín visitando a sus abuelitos y tenía 13 años de edad, 13 añitos. Y 20 meses después, faltando 2 días para que ella cumpliera años, ella cumple años el 11 de octubre, ella cumplía 11 años, 15 años el 11 de octubre del 2006, ella ingresó el 9 de octubre, ingresó a la guerrilla de las FARC. Y entonces encontrármela 12 años después dentro del proceso de paz, y si pudiéramos mirar esas fotografías que continúan ahí de ella, y es verla salir de la montaña, vienen saliendo ya aquí, digamos que aquí se juntan los ríos Sinú, Río Verde, el río Tigre, forman la represa de Urrá en el sur de Córdoba, y en la fotografía ustedes están observando cuando viene saliendo la gente del Frente 58 de las FARC. Y si se fijan un poquito, adelante del bote, adelante el primer bote, el joven que está ahí se llama Ramiro, pero la perrita, ahí hay una perrita que viene en toda la punta, esa perrita se llama Shakira. Entonces los guerrilleros vienen con sus perros, con sus animales, y en el segundo bote viene un perro hijo de Shakira, y ese perro está que se tira al agua, ese perro se llama Tony. Y entonces yo siempre hago como unas analogías para decir, Tony tenía miedo y se quería devolver, Ramiro venía con la incertidumbre, ahí viene Camila, y si vemos la siguiente fotografía, Camila viene detrás de un hombre, ese hombre que está adelante en la guerrilla se conocía como JJ, y viene con una ametralladora que es .50, que yo les digo punto aparte porque son unas balas inmensas, pero detrás de este hombre JJ, que es compositor, que en el documental El Testigo, 2 de las canciones sobre el amor y sobre el proceso de paz son composiciones de este hombre. Detrás de él, la segunda persona es
Camila. Y Camila viene, y si vamos a la siguiente fotografía, entonces les diría, miren ustedes la belleza de Camila, un año y medio después de dejar las armas. En el documental El Testigo, que ustedes pueden ver en Netflix, que está así, El Testigo, con mi nombre, Jesús Abad Colorado, en ese documental, Camila, ella decía que para ella la paz era tener un pedacito de tierra, no una finca grande, sino un pedacito donde cultivar. Cuando yo conocí a Camila, ella estaba apenas enseñándole a caminar a su hija, a Nicole, y detrás de Camila está su esposo, que también es una persona en proceso de reintegración. Y yo sé que en este país hay mucha gente que duda sobre el proceso de paz. Y yo les aseguro que más del 90% de la gente que dejó las armas están en proyectos productivos. Lo que ustedes observan ahí es a Camila cosechando cacao en un pedacito de tierra que es de su suegro, en las montañas de Urabá, porque Camila le apuesta a la vida, le apuesta con su esposo y con su niña. Y construir la paz es devolverle la paz. Construir la paz es devolverle la tranquilidad a los campesinos que han sido los humillados, que han sido los ofendidos. Son los campesinos los que han puesto la tierra, los que han puesto sus vidas, los que tienen que salir desplazados a las ciudades a vivir en las laderas de las montañas. Y entonces por eso para mí es tan importante decirles, yo sigo yendo a muchos lugares para poder contar esta historia. Es interesante, esta es una de las historias que a mí en lo personal me conmueve mucho. Esa última foto es maravillosa, donde te encuentras simple, y la felicidad también puede encontrarse en las cosas quizá que damos por sentadas, sobre todo en la visión de ciudad. Y me gusta mucho también la historia de esta pareja que se casa el día que pues explota una bomba frente a una estación de policía, y tú estás ahí como testigo, y me encanta el paralelo de poder ver cómo surge la esperanza en medio de, y cómo hay gente que independientemente de la dura realidad que esté viviendo, tiene esa capacidad de resiliencia, de sobreponerse, de apostarle un futuro. Y creo que la apuesta de ellos es estupenda, es fantástica. ¿Quién pensaría en hacer lo que ellos hicieron? Pero además mantenerlo en el tiempo. Sí, Carla, mira, un detalle que ahorita no conté, y es la fotografía de Camila cosechando cacao con su esposo. Sí. Es en el año, a finales de agosto del 2017, y posterior a eso, el año pasado, para que la gente entienda a veces las ganas de superación de la gente, de salir adelante. El año pasado, en el mes de julio, Camila me llamó y me dijo, don Chucho, pasado mañana me voy a graduar. Yo sabía que ella estaba estudiando, y yo estaba en ese momento en Bogotá, cuando yo le había dicho, me avisa con tiempo para poder viajar. Y entonces me dice, me voy a graduar pasado mañana. Pues me puso a correr para comprar tiquetes y para poder registrarla. Y si ustedes miran dónde está el cerdo, porque a mí me posan hasta los marranos para las fotos, que es muy particular, es la persona que está junto a la colita del cerdo, o sea, de izquierda a derecha. La segunda persona de izquierda a derecha es Camila, y la tercera persona es su esposo. Y entonces verlos a ellos graduarse de básica primaria, y Camila lo único que quiere es terminar su bachillerato, porque además de cultivar cacao, su sueño es ser enfermera. Entonces, es decir, la esperanza de ellos nunca se pierde. Y es eso a lo que yo invito a respaldar cuando pienso en que en este país hay gente que deja las armas y lo único que quiere es vivir en paz, porque siempre han vivido huyendo o cometiendo atentados. Y entonces le apuesto a la paz pensando
en la posibilidad para que todos podamos disfrutar de este país que es rico, que es maravilloso, que es pluriétnico, que es multicultural, pero es muy particular porque aquí hay personas que a uno los quieren ver bajo tierra, otras rejas, pero a otros que pueden ser criminales y pueden manejar el poder, la gente los aplaude. Bueno, yo voy a irme a la fotografía de Beatriz García y Óscar Giraldo, que es la pareja que se casó en medio de la guerra. Es en el municipio de Granada. Sí, exacto. Entonces hay una fotografía donde la gente va marchando en medio de los escombros, que dice territorio de paz. Esa fotografía es muy importante porque esto es el día 9 de diciembre del año 2000. Vamos a cumplir 20 años. La guerrilla de las FARC, el 6 y 7 de diciembre, destruyó parte del pueblo. En ese mismo territorio, yo viví muchas situaciones muy difíciles. Una de ellas, un secuestro también 2 meses antes. Pero si voy a este día, 9 de diciembre, a las 11 de la mañana, yo me fui con personas de derechos humanos, de ONGs de derechos humanos, y nos fuimos con esa bandera del movimiento de Redepaz para rechazar la guerra. Y entonces las personas que estábamos ahí era en solidaridad y empezó a sumarse gente del pueblo que todavía, mira, entre los escombros estaban buscando todavía a los muertos. Y entonces hago esta fotografía, me subí a una casa casi en ruinas y hago esta fotografía a las 11 de la mañana cuando llegamos. Y a las 5 de la tarde, si ustedes ven la siguiente foto del matrimonio, a las 5 de la tarde, bellísimo. La bandera, la misma bandera de territorio de paz, ustedes la ven en el piso, después del traje de la novia, está la bandera de territorio de paz. Está un carro de la Cruz Roja. Hay una mujer que se llama Beatriz García, que está entrando con su padre y la está esperando en el altar, Óscar Giraldo. Y para mí era increíble que afuera de la iglesia hubiera gente llorando. Estaban prendiendo velas. Una hora antes se había dado una misa con un sepelio, pero a las 5 de la tarde, y ya cuando me iba a venir del pueblo, una mujer estaba entrando a casarse, pero a un lado hay un letrero que dice: la guerra la perdemos todos, ayudemos todos a construir un proceso de paz. Ese es el llamado que yo les hago. Por eso vuelvo con el paso de los años a buscarlos a ellos, pero es muy importante presentarles. Hay una fotografía de una marcha de ladrillos. 10 meses después. Eso venía acompañando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esta es una fotografía donde me contaba Jesús que por estas calles, donde cada uno va con un ladrillo al día después de haber pues estallado la bomba enfrente de la estación de policía, todo el pueblo se une para construirlo. Al día siguiente, inmediatamente todos salen con un ladrillo a construirla. Jesús, recuperamos tu señal, te fuiste por un momento. Les estaba contando a las personas, les estaba contando sobre la fotografía, lo que me habías comentado, del pueblo unido construyendo días después su propio territorio. Sí, exactamente. Y eso, yo siempre le digo a la gente, en Colombia, empresarios, académicos, sociedad civil, todos tendríamos que comprometernos con un proceso de paz, porque si quisiéramos sacar este país adelante, no podríamos estarlo dividiendo como ha venido sucediendo desde hace un par de años. En Colombia deberíamos de estar trabajando todos por la paz, poniendo nuestro ladrillo,
porque la reconciliación y construir un país de paz depende del gesto que cada uno de nosotros tengamos para construir esa casa grande que es Colombia. Jesús, tienes toda la razón. Nos llegan algunas preguntas de las personas que están conectadas ahora mismo con nosotros en este espacio pensado para apoyar la cultura y que, bueno, con fondos desde hace un buen tiempo viene apostándole a la promoción y a la difusión del arte. Y esta foto me gusta mucho, además porque puedes ver la luz, los contrastes, me gusta la perspectiva. Cuando estás en territorio buscando esa foto en medio de la circunstancia, luego voy con mi pregunta, pero nos pregunta desde Medellín, nos preguntan desde Medellín que ¿cuál es para ti, Daniel de Medellín, nos pregunta que cuál es para ti el mejor fotógrafo del mundo, el que más te gusta y por qué? El mejor fotógrafo del mundo. Pues bueno, yo tengo un referente hace muchos años. Lo conocí después de que ya había salido del colombiano, antes no lo conocía, pero a mí me encanta el trabajo de Sebastião Salgado. Creo que Sebastião Salgado ha hecho un documento muy importante y que incluso con relación a lo que está sucediendo hoy en el Amazonas, es un economista dedicado al mundo de la fotografía para seducirnos, para hacernos enamorar de la vida, pero también nos ha hecho sufrir con sus testimonios sobre los desplazamientos, sobre el trabajo, sobre las guerras, y lo admiro. Yo no sé, Carla, Camilo, si de pronto pudiéramos ver la última imagen para entender a Beatriz García y a Óscar Giraldo. Claro que sí. Dame un segundo, Beatriz voy con la última pregunta de este break. Sí, tranquilo. ¿Te preguntas? Camilo de Medellín te pregunta que en qué momento surge este gusto por la fotografía. Tú estudiaste comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia, pero ¿dónde crees que decides definitivamente dedicarte a hacer fotoperiodismo? En el segundo semestre, cuando empecé el segundo semestre de la universidad, en el año 1987, cuando yo estaba terminando mi primer semestre en la Universidad de Antioquia, ese solo año, la Universidad de Antioquia perdió a casi 20 estudiantes y profesores asesinados por eso que en Colombia hemos llamado la guerra sucia. Es cuando matan a un hombre como Héctor Abad Gómez, el médico y humanista, padre del escritor Héctor Abad Faciolince, el padre de una familia muy bella de acá de Antioquia, pero también mataron a personas como Pedro Luis Valencia, Luis Fernando Vélez, que era abogado, teólogo, era escritor, investigador de la cosmogonía en Vera, del mundo de los indígenas. Y entonces si tú unes esos puntos entre el médico, el abogado, el odontólogo, el zootecnista, el sociólogo, había una característica y era que todos ellos eran humanistas. Y a todos ellos los eliminó, los asesinó esa extrema derecha en donde había, pues obviamente, había gente del paramilitarismo, del narcotráfico, sectores de las Fuerzas Armadas. Ahí Jesús Abad Colorado, yo, que tenía ganas de escribir, guardé la mano, pero afiné el ojo y lo junté con el corazón, porque en el año 87 yo dije, voy a ser reportero gráfico, quiero dejar la historia de mi país plasmada en fotografías. Había recientemente conocido con mi novia una exposición, con Patricia, había conocido una exposición como la de Leo Matiz, que me parece que el ojo de Leo Matiz, un hombre de Aracataca como Gabriel García Márquez, a mí me enamoró esa mirada de Leo Matiz sobre los campesinos colombianos, sobre los mexicanos, sobre los ecuatorianos. Y yo dije, yo quiero ser un hombre que camine
como Leo Matiz, incluso que se incline un poco para ver a los campesinos un poco más grandes. Y eso hice. Así que ahí fue donde nació, digamos, el ojo de esa persona que con el paso de los años me han dicho, usted es el testigo, no solamente de muchas situaciones de dolor, sino también de esperanza. Y a propósito de esperanza, a mí me llama mucho la atención cómo experimentas y cómo vives en esa delgada línea de encontrarte con una escena de la guerra, una escena violenta y de repente levantar la mirada y encontrarte con un paisaje espectacular y verte en medio de esos dos escenarios, ¿cierto? Que uno pudiera hablar de la plenitud, de la belleza, de la riqueza de nuestro país. ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen a la mente cuando asistes simultáneamente a ese mensaje de dolor y a la belleza de la creación? Carla, bueno, no. Sé que me has hecho preguntas que obviamente están esculcando un poquito a ese ser humano, ese interior que tiene que contar de la forma también como aprendí a ver. Y los reporteros, pero también diría yo, los reporteros, los artistas, los seres humanos, somos una sumatoria de memorias. Yo le tengo que agradecer a muchas personas de las que he aprendido y a todas esas personas siempre he tomado lo mejor, no solamente de quienes me enseñaron, sino también de los campesinos, de los que a veces vi doblegados, pero he entendido que esos que se doblegan vuelven y se levantan para cultivar, para hacer surcos en la tierra y llenarla de zanahorias, de lechugas, de aguacates o de mangos. ¿Y por qué te estoy hablando de eso? Porque entonces es la estética. La estética no es de la gente que estudia artes. La estética no es de los filósofos o de los literatos. La estética es algo que acompaña también a la gente sencilla. Y eso se junta con otra palabra que me gusta o que hace parte y que yo hablo es de la ética, ética y estética para hablar de la vida, para aprender a ver, para enamorarme, también para condolerme, para llorar cuando tengo que llorar o cuando me tiene que dar miedo, pero la ética y la estética para entender que la esperanza tiene que habitarme, que no puedo dejar de ver esa belleza, que no puedo dejar de ver a esos niños y niñas que sonríen, aun cuando están huyendo y llevan en su pecho una gallina o llevan un cerdo o tienen un mico, pero es que eso es lo que yo he aprendido a ver, la belleza de nuestra gente, aún en situaciones difíciles. Y no lo estoy diciendo porque quiera estetizar. Yo no quiero banalizar ni quiero estetizar esas situaciones. Lo que quiero hacer es enamorar a la gente de mi país, de un territorio que, como te decía ahora, es maravilloso. Alguna vez me reuní con María Mercedes Carranza en la ciudad de Bogotá. María Mercedes Carranza tenía el dolor en el alma porque tenía un hermano desaparecido por la guerrilla, pero María Mercedes Carranza estaba impulsando, ella como escritora y poeta, estaba impulsando un festival de poesía. Y entonces me reuní con ella en la ciudad de Bogotá, le mostré una serie de fotografías de las que yo creía que tenían que inspirar el festival de poesía. Y recuerdo que le llevé unas 10 o 15 fotos y cuando ella vio una imagen, una fotografía de unas 1000 personas todas levantando las manos así, mostrando las palmas así arriba, me dijo, ya sé, me dijo Jesús Abad, esta es la fotografía que va a inspirar este festival de poesía y se va a llamar Poemas para los alzados en almas. Poemas para los alzados en almas. La fotografía es una forma de unir la estética y la ética para dejar un testimonio
de una sociedad como la nuestra, que yo creo que tiene muchas contradicciones e inequidades, pero donde los reporteros gráficos podemos enseñar a amar este país desde nuestro trabajo. Y hablas de la estética y hablas de la belleza y pienso en la fotografía de los árboles. Las fotografías de los árboles para mí son un lindo actuar espontáneo de la naturaleza. Me gustaría que pudiéramos verlas para que nos contaras un poco de estas imágenes. Sí, bueno, no, a mí me encanta que hayas seleccionado esta fotografía, porque cuando uno mira esta fotografía y, a ver, y es otra cosa importante de entender, es una imagen no vale más que 1000 palabras. Aquí se tiene que juntar palabras e imágenes, el testimonio de qué estaba sucediendo. Esta fotografía corresponde al comando de policía de Bojayá, Chocó. Y ese comando no fue destruido en el año 2002, sino que fue destruido en el año 2000, en el mes de marzo. Cuando yo fui en el 2002 por la tragedia de Bojayá, recorriendo el pueblo de Bojayá con ese dolor, entré al comando de policía y en el segundo piso del comando, encuentro esta ventana que da hacia el río Atrato, hacia esa selva infinita, cargada de nubes en la región más lluviosa del planeta, que es el Chocó, pero el primer plano son los helechos. Son los helechos y es un árbol en la mitad de la ventana. Si ustedes observan, hay un yarumo. ¿Y eso qué significa? Y es donde algunos llevan la guerra, la naturaleza vuelve a nacer. Y ese es un ejemplo para mí muy bello de la vida, porque en medio de esta pandemia, yo les puedo decir a ustedes que claro que la naturaleza ha descansado y hemos visto imágenes maravillosas de Colombia y de otros lugares del mundo, de los animales saliendo a las carreteras, entrando a las ciudades porque la gente está confinada. Y entonces ese respiro que tiene la naturaleza nos está diciendo algo, y es cuando hay desplazamiento, cuando la naturaleza se queda sola o ahora en confinamiento, la naturaleza vuelve a nacer. La naturaleza surge. ¿Qué necesitó la naturaleza ahí? Las esporas de los helechos, unas semillas o esporas, agua y un poco de polvo tierra y la luz del sol. Y entonces retomo a un escritor como Ernesto Sábato, que tiene una frase muy bella que dice, en un libro que se llama La Resistencia, dice: a la vida le basta la luz de una grieta para volver a nacer. Esa es la vida. A la vida le basta la luz de una grieta y vuelve a nacer. Y resulta que unos años después, 17 años después, yo regreso a este territorio, Carla, o sea, en el 2019, el año pasado, cuando la gente de Bojayá pudo enterrar por fin a sus víctimas, y vuelvo a este mismo lugar para encontrarme que ya esos árboles que vi o esos helechos, ya era árboles de más de 15 metros de altura que habían nacido en un segundo piso. Entonces lo que ustedes están viendo aquí es la ventana donde estaban los helechos. Y yo lo que estoy aquí mostrándoles a ustedes es cómo desde un segundo piso, donde nació esos árboles de yarumo y los otros que nacieron, ese segundo piso prácticamente ya casi está en tierra, o sea, la plancha, buena parte de la plancha se cayó, y ustedes están viendo que las paredes tienen unos huecos, o sea, todavía están los huecos de los tiros o de las granadas, pero están viendo los helechos y un árbol que desde un segundo piso bajó con sus raíces hasta el primero para buscar la tierra, para nutrirse de vida. Y entonces es cuando yo entiendo que nosotros como especie humana podemos fracasar por un microorganismo, no por una guerra de una sociedad
de un mundo, incluyendo a Colombia, que invierte miles y miles de millones de dólares en armamentismo, pero no invertimos en salud, pero no invertimos en educación, no invertimos en la alimentación de los campesinos. Y hoy, en medio de la pandemia, estamos pendientes de los médicos porque están trabajando para salvar nuestras vidas, pero también nuestras vidas están a salvo porque los campesinos están produciendo alimentos. Si nosotros nos encerramos y no hay quien siembre una zanahoria, un frijol, una papa, ¿qué sería de nosotros sin los que siembran las hortalizas y las frutas? Y entonces ahí es donde estoy diciéndoles a ustedes, miren, estamos en una situación de confinamiento. Gracias a esta situación, a mí me están invitando a que haga una charla con ustedes a través de este diálogo que propicia Colfondos. Y mientras nosotros estamos encerrados, hay otras personas que están sembrando la tierra, tienen sus manos gruesas, tienen las uñas, sí, entierradas. Y a veces hay personas que de las ciudades y muchos profesionales les da pena darle la mano a un campesino. Y para mí, los invito es a mirar de una forma horizontal, con respeto a esos que siempre han sido los grandes perdedores y que en medio de esta crisis no dejan de sembrar. Y yo se los digo porque soy hijo de una familia que fue campesina, que llegó a la ciudad desplazada por la guerra, y mi padre retornó al campo para seguir sembrando. Jesús, lo que nos compartes es muy bello, y yo creo que has tenido también la oportunidad de ver la belleza en los momentos menos pensados. Y quiero hablar de una fotografía en particular, que es la de este niño que tienes frente a ti, que tiene un rack de las balas que tú llamas punto aparte, y este niño está sonriendo de una manera muy especial. La verdad es que apenas la vi, yo dije, yo quiero saber, tú que también coleccionas historias, qué estaba pasando en ese momento que retrataste ese momento. Sí, bueno, mira, esa fotografía, incluso en la exposición El Testigo, que cuando se termine este confinamiento, esa exposición está al frente de la Casa de Nariño en el claustro San Agustín. Eso pertenece a la Universidad Nacional, sí. Yo siempre he dicho, yo quisiera saber si este niño está vivo, porque yo quisiera, ya esta fotografía es tomada en el mes de julio del año 2000 en la serranía de San Lucas, en medio de un bosque maravilloso en un pueblo que se llama Vallecito, y había un río que es el río Santo Domingo cristalino, y había una situación muy complicada, muy difícil por la guerra, en donde la gente huía por los ríos, la gente huía por las montañas, salían desde el sur de Bolívar a pueblos del nordeste de Antioquia como el Bagre o Zaragoza y Segovia. Y cuando nosotros logramos llegar a este pueblo de Vallecito, que estaba con varias casas quemadas, el puesto de salud saqueado, y entonces llegó un grupo de guerrilleros, y yo recuerdo que vi a este niño que ayudaba a cargar, él tenía un fusil pequeño, pero ayudaba a cargar la munición de una ametralladora que es la ametralladora .50, que es la ametralladora que cargan los helicópteros Black Hawk, ¿sí? Y entonces cuando yo vi a este niño, yo le pedí autorización para hacer esta fotografía, y yo me puse a conversar con él, porque recuerdo que tenía más o menos 16 años, pero yo le pregunté a él por qué ayudaba a cargar. O sea, yo no alcanzaba a entender como en su belleza y en su inocencia esto que significa la muerte. Sí. Pero él se sonrió conmigo porque yo le dije que para mí él era todavía un niño muy bonito. Y entonces él empezó a reírse, porque también es una forma como de burlarse, porque una persona llega desde la ciudad y le dice que es bonito. O sea, no es normal
que los hombres veamos bonito a un guerrillero o a un afro o a un indígena, o que seamos capaces de decirle a otro hombre que es bonito. Y entonces ahí es donde yo cuando yo hablo de la estética y la ética, para mí estas son fotografías amorosas que obviamente me duelen, porque me tiene que doler que un niño o una niña, seguramente reclutado un año o dos antes, desde los 13 o 14 años, esté en medio de la guerra cuando tendría que estarse educando. Y por eso él estaba sonriendo. Y para mí es un testimonio para decirle por qué en este país mucha gente quisiera coger una bomba para tirarle a cada campamento de la guerrilla o de un grupo paramilitar o de un criminal. Y yo digo, miren, muchas personas de estas llegan a la guerra por injusticias, por desplazamientos, por robo de tierras, Sí. por maltrato, porque no hay educación, porque no hay salud. Y por eso para mí es tan importante Sí. mostrar estas fotografías desde la humanidad. Bueno, compartiste un momento emotivo con él. Creo que debes tener otros momentos muy similares a este y también en tu vida. ¿Tú crees que tú has sido feliz y no te has dado cuenta? Carla, seguramente que muchas personas cuando conocen mi trabajo y sobre todo, o sea, hay una parte de la gente que se queda acordando Sí. solamente de los hechos violentos, sí, de la guerra. Yo por eso regreso a esos mismos lugares. Yo regreso a estos lugares porque tengo esperanza, porque sé que el que una vez vi doblegado y llorando o enterrando a sus muertos es una persona que, como mi familia, que como mi padre, a pesar de los dolores que vivieron por las muertes de mis abuelos o de sus hermanos, nos enseñaron a no perder la esperanza, nos enseñaron que era más importante un lápiz, un cuaderno, que un carro. Ujú. O sea, yo soy hijo de un par de campesinos que siempre nos dijeron que la educación iba a ser la forma como teníamos que tratar de salir adelante. ¿Y por qué te lo estoy diciendo de esta forma? Claro que yo fui un niño feliz. A mí no me da pena decirle a la gente de dónde vengo. No me da pena decir que no tuve un triciclo, no me da pena decir que no tuve una bicicleta, pero tuve el amor de una madre y un padre que no le conocí un día de descanso, ni a mi padre ni a mi madre, porque fuimos una familia grande, pero siempre nos enseñaron que había que tener esperanza, que teníamos que ser solidarios. Y eso es lo que yo he hecho. Por eso regreso a los mismos lugares donde se ofende la vida. En esos mismos lugares yo vuelvo para darme la mano, para sonreír con gente que muchas veces vi llorar, los vi enterrar. Y ahí es donde yo me sitúo como persona y como periodista. Claro que he tenido momentos muy felices. Hablé de momentos en familia y estoy hablando de momentos con las comunidades. Para mí es muy importante seguir caminando. Por eso es un poco atípico que esté en este momento un poco encerrado, porque yo no trabajo hace 20 años para ningún medio de comunicación, pero que me tengan detenido en una casa. Estoy en la casa en este momento, digamos, de mi madre con 89 años en la ciudad de Medellín, cercano a mis hijos, a mi familia. Es una forma también de Sí. reflexionar y de entender que a mis 53 años tengo una responsabilidad con las nuevas generaciones. Para mí, el trabajo fotográfico que he hecho no es una memoria del pasado
para mirarnos atrás. La memoria tiene que estar presente hoy para generar una reflexión y decirle a los jóvenes por qué hay que continuar caminando, marchando, trabajando para construir la paz en un país que necesita liderazgos nuevos, no viejas maquinarias que saquean el país y que incluso en medio de esta pandemia que busquen hacer contratos para robarse el presupuesto. Jesús, no sé si lo tengas presente cuando hablábamos al principio de la entrevista de que la fotografía era tu pasión. No sé si tienes en tu memoria, aunque sé que tienes muchos recuerdos y tienes una memoria increíble para aprenderte los nombres de los personajes de tus fotos y además su historia. Pedro nos pregunta, ¿y cuál fue tu primera fotografía? Y vive acá en Bogotá. ¿Y qué representó para ti? Pedro, seguramente en mi memoria hay muchas fotografías. Y cuando digo muchas fotografías, el primer laboratorio lo conocí en la Universidad Nacional de Colombia cuando era un niño y lo conocí en la Facultad de Arquitectura. Pero una cámara profesional la cogí en la Universidad de Antioquia. Hice muchos trabajos caminando la ciudad de obreros y de vendedores y vendedoras ambulantes. Si te dijera que la primera fotografía mía, y creo que está en la presentación, y si la pudieran mostrar para hablar de dos fotos, es el tablero donde está copiada la historia de Caín y Abel, un hermano que mata a otro hermano. Esa es la primera fotografía mía sobre el conflicto que, sí, que está narrando la historia de un... Sí, esa fotografía, y es considerada uno de los íconos de la historia en Colombia, digamos que dentro del arte colombiano, esa fotografía que es tomada en el año 92, está en la secuencia de escuelas, que yo he trabajado escuelas en medio del conflicto desde el año 92, pero esa fotografía fue tomada en mayo del año 92 y frente a esa escuela murieron militares frente a la escuela, y la última clase antes de la emboscada que le hizo la guerrilla de las FARC al ejército colombiano fue la última clase había sido seguramente de religión, y en el tablero quedó copiada la historia de Caín y Abel. Entonces, para mí es muy importante decir, ese fue el inicio de mi trabajo fotográfico. Afuera de la escuela es el escenario de la guerra, es el dolor, es el olor. Adentro, la última clase. Y uno se pregunta por esos niños y niñas de una vereda entre Mutatá y Dabeiba en la región de Urabá, lo que vivieron. Pero quiero irme a la última imagen de la que quisiera hablar, y es Ana Felicia Velázquez, una mujer, es una fotografía a color muy bella de una mujer que tuvo que abandonar su casa el 10 de marzo del año 2000. El 10 de marzo del año 2000. Y 10 años después, ella retorna con... Sí, sí, sí. ¿Sí? No, te decía que esta fotografía para mí, Carla, es muy importante. Mira qué particular. Hoy es 22 de mayo. Hace 4 días, Ana Felicia Velázquez cumplió 86 años. Entonces, Ana Felicia huyó en el año 2010, el 10 de marzo, Ana Felicia huyó el 10 de marzo del 2000. 10 años después, a mí me invitan a ir a los Montes de María y yo voy para tomar esta fotografía. Tomé muchas otras de la gente en un pueblo que estaba en ruinas, que se llama Mampuján. Pero la única persona que llevó elementos a su casa, que sacó 10 años atrás, fue Ana Felicia. Y Ana Felicia, yo escuché su historia, o sea,
Esto es toda una secuencia de fotografías de verla a ella caminando en su casa, ya destruida por la violencia, por el abandono, y Ana Felicia, mientras caminaba, me contó que ella había construido su casa con los dineros que había recogido mientras era empleada del servicio doméstico en Maracaibo, Venezuela. Y Sí, entonces, claro que uno podría hacer aquí muchas historias, porque una mujer que trabajó en Venezuela desde los años 70 para construir su vivienda, y uno sí. piensa en los venezolanos trabajando hoy en Colombia, pero Ana Felicia le dio arte. Para mí Ujú. lo que ella hizo, llevando la mesa, el mantel, el florero, ¿y qué hizo? Recogió hojas y flores y le dio dignidad a su casa. Así que para mí, arte es lo que hizo Ana Felicia ese día del 10 de marzo del 2010. Y te estoy contando que hace 4 días Ana Felicia cumplió años y yo, Ana Felicia cumple años el mismo día que mi madre. Mi madre cumplió 89, Ana Felicia 86, y a mí Sí, esas cosas jamás se me podrán olvidar. Y yo te digo con toda tranquilidad y lo digo sin un ánimo de ufanarme de esto. Ana Felicia recibió en Mampuján un detalle mío, recibió una torta y recibió un regalito y yo le canté a ella el cumpleaños desde la ciudad de Medellín conjuntamente con mi sí. madre y eso para mí eso a mí me hace feliz. Entonces yo vivo muchos momentos felices, así sea con personas que han vivido situaciones muy difíciles, pero mi madre tiene que decirte o mi familia lo feliz que soy cuando puedo hacer algo como esto, que lo he hecho durante varios años porque Ana Felicia es mi amiga. Sí, y no, y lo digo también porque creo que en tiempos de cuarentena podemos estar siendo felices y no estarnos dando cuenta, no estar muy conscientes de ello. Y para una persona como tú, que ha visto tanto horror, bueno, que ha cubierto el conflicto de nuestro país, que ha visto el horror, que ha visto la violencia, que es estar en casa con la familia, con los hijos, cuidándose. Bueno, te voy a decir que Ya nos queda mucho en, tiempo. yo quisiera que solamente apareciera la fotografía del tablero y el cielo estrellado, porque para mí es muy importante Ya lo pasamos. decirles que en este momento que muchas personas ven la oscuridad, yo les voy a decir, yo estoy trabajando yo creo que casi 18 horas diarias porque estoy en la producción de 4 libros que se llaman El Testigo. Y esos 4 libros reúnen, reúnen muchas de mis fotografías, pero también las historias. Es la exposición que está montada en el claustro, pero le estamos metiendo muchas más fotos, muchos más textos. Y eso lo estoy haciendo con la curadora Sí, María Belén Sáez de Ibarra. Y quisiera decirles qué sí. simboliza para mí esta fotografía, que creo que es como el cierre de esta presentación, agradeciéndole mucho a las personas que han estado con nosotros. Esta fotografía es en la población de Portete, La Guajira. De esta escuela y de los alrededores huyó una comunidad, pero la maestra se llama Isabel. Isabel pudo ser víctima porque Isabel la estaban buscando para matarla en abril 18-19 del 2004. Hubo una matanza y mataron sobre todo a las mujeres líderes de la comunidad de Portete. Isabel huyó y huyó Sí, con su mamá, que ya tenía más de 90 años, que se llamaba María Antonia Fince, y ambas huyeron. Yo fui hasta Maracaibo para conocerlas y escuchar la historia de la huida. Y si algo me conmovió a mí de la historia de Isabel la maestra y su madre María Antonia Fince, era que ellas se la pasaban pensando en esos cielos estrellados de Portete, en el Hawái, en La Lana,
en el silencio, en el viento y en los chivos. Y cuando yo pienso en esos cielos estrellados, yo quisiera decirles a ustedes, y es, el sueño de nuestras vidas no puede estar más en riesgo. Nosotros tenemos que apostarle a la esperanza. Los campesinos, los pastores y los pescadores en Colombia, en regiones apartadas, donde no hay acueducto, donde no hay energía eléctrica, se la pasan pensando en la posibilidad de vivir en paz, en dormir tranquilos bajo estos cielos estrellados, porque la esperanza de vivir en un país tan maravilloso como es Colombia, no podemos perderla, y es la invitación que yo les hago a ustedes para que esas aulas, esas casas y esos campos puedan ser habitados para vivir en paz. Jesús, gracias por compartir sobre este mensaje de resiliencia, donde nos hablaste y nos compartiste 2 historias, y bueno, nos has compartido de otras tantas fotografías que envían ese mensaje de esperanza. Antes de terminar, ¿en qué crees? ¿En qué creo? Mira, cada una de esas fotografías, así sean en momentos muy difíciles, han sido hechas de una forma amorosa. Cuando yo pienso en Ana Felicia, cuando yo pienso en la maestra Isabel, pero cuando yo pienso en una mujer que se casó en medio de la guerra, como Beatriz García con Óscar Giraldo, yo entiendo que el amor es más poderoso que la guerra. Y yo creo que muchos de nuestros artistas nacionales, incluyendo a músicos y a muchas personas que conozco, siempre me han enseñado que el amor todo lo salva. Jesús Abad Colorado, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. La verdad es que creo que todo lo que has vivido, todo lo que han visto tus ojos, pudiéramos decir que es muy poco para lo que son estos tiempos de cuarentena, de estar en casa, de cuidarse, de estar con la familia, de ser felices, de estar conscientes de esa felicidad que nos rodea y de la que de pronto no estábamos tan atentos. Así que gracias por haber estado con nosotros. A Colfondos quiero enviar un saludo muy especial. Gracias por creer en la cultura, y bueno, a los que han también pues propiciado estos espacios, les van a estar contando a través de redes, correos electrónicos, cuáles van a ser los próximos invitados. Y bueno, en nombre de Colfondos les deseamos una feliz noche. Gracias, Jesús Abad, un gusto haber estado contigo, y me encantó volver a conectar con todas las personas que hacen parte de Colfondos. Chao. Gracias.